esta oportunidad en el tratamiento y en el seguimiento. Sobre todo vamos a hablar del tratamiento que es el tratamiento básico, fundamental, que todos usamos y de primera elección, que es la presión positiva de aire. Pero bueno, nombraremos igual a modo de recuerdo que hay otras posibilidades que le podemos dar a los pacientes, sobre todo a aquellos pacientes jóvenes y que están bastante reacios a usar una máscara y piensan, pero por el resto de la vida. Creo que siempre al paciente, si bien puede ser evaluado, por supuesto, como siempre, por el otorrino, por el neumólogo, al paciente siempre hay que darle la opción, mostrarle todo el escenario y decirle que lo iríamos recorriendo dependiendo y viendo las evaluaciones de los distintos especialistas para ver si se puede disminuir el tratamiento de la presión o si se puede abolir totalmente con otras alternativas, ¿verdad? Entonces, y alternativas como, por ejemplo, en la mayoría de los pacientes tienen sobrepeso o obesidad, bueno, luego de encarar una dieta. Por ejemplo, con la terapia miofuncional, por ejemplo, con los dispositivos de avance mandibular. Es decir, uno les tiene que mostrar al paciente todo el escenario, no decirle simplemente esto no tiene cura y tiene que dormir todo el resto de su vida con una máscara. No. Lo que sí, siempre hay que decirle al paciente que esto reviste mucha gravedad, gravedad inmediata por la calidad de vida, por la somnolencia diurna, porque todo está desmejorado, los tiempos de reacción, porque puede tener un accidente en cualquier momento, laboral, doméstico, de tránsito, y gravedad a larga data, porque el sufrimiento, el estrés del organismo, noche a noche, apnea, les está generando un deterioro en muchos de los sistemas más nobles, que son los que más sufren: cerebro, corazón, riñones, en fin. Entonces, en ese sentido, bueno, vemos a Martín, que pudo finalmente ingresar con audio además. Bueno, perfecto. Entonces, en ese sentido, vamos a estar hablando ahora sobre todo de hacer un vistazo general. Para eso tenemos a nuestro experto y quien es el docente responsable del curso de SAOS en CEVIPO, para que nos dé un panorama general de qué estamos parados ahora con respecto a la apnea y sobre todo haciendo hincapié en el tratamiento. Muchas gracias, Jorge, por participar y tenés la palabra. Bueno, en realidad ya has hecho una introducción respecto a esto. Es indiscutible que el manejo del paciente tiene que ser de varias facetas y que todas las facetas que puedan corregir, disminuir el número de eventos obstructivos y disminuir el riesgo, pues hay que implementarlas. Nosotros venimos trabajando en el laboratorio estas pautas, y desde el punto de vista de la consulta cotidiana, como tenemos pocas pruebas mensuales, pocas camas, y hay poca difusión de esta enfermedad en Lima, los pacientes que se aglomeran en los laboratorios de sueño son sobre todo formas severas y moderadas de enfermedad, ¿no? Pacientes ya injuriados o pacientes con números de apneas y hiponeas muy altos. Lo que vemos en el laboratorio, en cierto sentido, es un sesgo de selección. Y por supuesto depende mucho de lo que cada laboratorio, cada centro maneje en cada escenario específico, en cada ciudad y en cada país, ¿no? Esto que vemos nosotros en nuestro laboratorio no necesariamente se repite en todos los laboratorios de Latinoamérica, pero eso es lo que más vemos en Lima, en nuestro centro, y en todos los otros centros más que hay grandes. Por esa razón, la parte de la terapia se inclina mucho a favor del uso de dispositivos de pasión positiva.
Todos los pacientes, por supuesto, tienen recomendaciones de la naturaleza de tipo general, como el control del peso, siempre empujar al paciente para que deje de fumar, para evitar el edema en la vía aérea alta, evitar el uso de sedantes, tranquilizantes hipnóticos y evitar beber alcohol 2 o 3 horas antes de dormir. Todas esas recomendaciones específicas van en, digamos, la conclusión de un informe clínico polisomográfico que hacemos en el centro. Ese es, digamos, un panorama que yo te podría dar respecto a lo que hacemos. Ciertamente las pruebas de los pacientes son cubiertas en parte por los seguros privados. Ningún seguro en el Perú cubre los equipos de presión positiva. Ninguno. No cubren pero un centavo. Entonces eso también es un problema, porque el costo del equipo va por cuenta específica del paciente, directamente del paciente, ¿no? No sé si con eso te parece bien y podríamos entrar más bien a preguntas, conversación, porque el aspecto teórico ya está prácticamente en el curso que tienes tú colgado, ¿no? En CEVIPO. Bueno, muy bien. Yo tengo algunas preguntas que ya nos han hecho llegar, pero sí, me gustaría de pronto, ya que veo que está el odontólogo Jacques Sissi, que él es experto en dispositivos de avance mandibular, para que él diga así 2 minutos simplemente cuáles son sus pacientes, cómo los maneja, cómo trabaja él en conjunción con los médicos, con los fonoaudiólogos, en fin, un poco como para mostrar, ya que hemos hecho webinars especialmente en eso, pero por no olvidar, no dejar colgando, digamos, esas otras ramificaciones, y ya después nos centramos directamente en el problema que hoy nos aborda. No sé, Jacques, si querés entonces hablarnos un poquito al respecto. Se me fue, a ver, estaba por allí, a ver si sigue estando conectado. Sí, lo veo conectado, pero no sé. Bueno, empecemos entonces con las preguntas. A ver, una de las preguntas es, por un lado, ¿cuándo usar CPAP o BiPAP? ¿Cuál es la indicación, digamos? ¿Cuál es cómo se maneja el médico respecto a esto, el médico de sueño? Bueno, la propuesta que sobre todo la hace la Academia Americana de Medicina del Sueño para decidir entre un CPAP y un BiPAP estaba muy relacionado al tema del peso, obesidad mórbida sobre todo, o eventualmente comorbilidades. Yo le voy a contar lo que nos ha pasado a nosotros en Lima. Nosotros en Lima siempre tuvimos el problema de la cobertura del costo del equipo. El paciente tenía que comprarse el equipo. Entonces, bajo las circunstancias, estamos hablando de apnea del sueño básicamente, ya no de otra patología neuromuscular, ni de jaula torácica, ni nada por el estilo. Pero para un paciente comprar un CPAP significaba un gasto entre $2.400 y $2.800, que es mucho más del doble de lo que cuesta un CPAP. Entonces, empíricamente, sin manejar en esa época ningún concepto teórico, ninguna publicación que así lo sustentara, decidimos usar exclusivamente CPAP con estos pacientes, porque no podían comprar un BiPAP, simplemente por eso, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado con los años? El año pasado han salido hasta 3 publicaciones relacionadas a cuán perentorio, cuán importante es para un paciente usar exclusivamente BiPAP o si se puede usar solo CPAP. Recuerdo una de ellas que es del doctor Massa de Cáceres de España, que me parece que es la tercera, en que han hecho estudios grandes, multicéntricos, comparativos, comparando el rendimiento de un CPAP y un BiPAP en personas obesas. Los 3 trabajos que han sido publicados el año pasado sustentan que estos pacientes pueden ir muy bien con un CPAP. Eso es lo que nosotros hacemos y eso es lo que está publicado en la literatura. Nosotros no recetamos un Bilevel PAP hace 4 años en el laboratorio.
es que pueden ustedes encontrarse un paciente con obesidad mórbida importante, que no se soluciona el problema con CPAP y que hay que definitivamente pasar a BiPAP. Bueno, pues la indicación está ahí, esa salida está y se puede implementar, pero se puede iniciar con un CPAP a un paciente y seguirlo de cerca para ver cómo le va en el curso de las semanas subsiguientes a una titulación. Porque al parecer, sobre todo los pacientes obesos que tienen formas de apnea severas, usando un CPAP pueden disminuir un poco la inflamación del microtrauma por el ronquido. Y en la medida que van pasando las semanas, se van adaptando mejor al CPAP y el IAH baja de acuerdo a lo que se controla con las tarjetas de memoria. Entonces, si específicamente me preguntas qué experiencia tengo con BiPAP, la respuesta es poquísima, porque casi no lo usamos. Estamos hablando, por supuesto, de apnea, ¿no? Eso es al menos lo que nosotros manejamos en Lima. No sé si habrá otro colega que pudiera dar una opinión específica al respecto, cómo se manejan ellos, ¿no? Sería interesante escuchar otras opiniones. Sí. ¿Alguien que quiera comentar? Actives el micrófono. ¿Nadie quiere comentar? Calcetero, desde tu experiencia también con los equipos y el manejo con los pacientes y seguimiento. Sí, bueno, buenas noches para todos. Bueno, yo creo que es muy claro lo que dice el doctor Jorge Rey de Castro, un poco sobre, por supuesto, seguir siempre los lineamientos de la Asociación Americana de Sueño, que es quien más o menos rige todas las acciones a seguir con los pacientes. Ellos tienen varias propuestas sobre cuándo usar el equipo de CPAP, cuándo el equipo de BiPAP, obviamente basado en la patología del paciente. Algunos de ellos deciden que, por ejemplo, si el paciente está utilizando, además de la parte clínica y del diagnóstico del médico, el paciente tiene presiones muy altas, inclusive superan 12 centímetros de agua, allí empiezan a pensar en la utilización de un BiPAP para comodidad del paciente, un bi-level que le permita una mejor comodidad. Pero eso es un tema básicamente de si el paciente se puede adaptar y puede tener una mejor adherencia al tratamiento, que es una parte que hay que tener en cuenta. También en algunos casos se maneja, y lo manejan algunos países, básicamente cuando el paciente por alguna razón no tiene una respuesta terapéutica eficaz con el CPAP, entonces se piensa en un BiPAP, porque se supone que podría ayudar mucho mejor a los pacientes, especialmente en apnea, ¿no? Como bien dice el doctor Rey de Castro, pues hay unas indicaciones muy específicas cuando es apnea o cuando es otro tipo de patologías respiratorias un poco más severas. Me parece que para nuestra región, para América Latina que está acá y para muchos médicos que hay acá y muchas personas que hemos tenido la oportunidad de compartir y ver cómo se manejan los equipos con los pacientes, pues definitivamente el tema del costo se convierte en una limitante importante, porque definitivamente es bien cierto, como dice el doctor, si el paciente no va o la inversión que va a hacer para un CPAP ya es alto, pensar en un BiPAP todavía es mucho más alto. Y si la respuesta clínica, si lo que se está manejando va a ser bastante buena con un CPAP, pues básicamente habría que hacer esto. Entonces yo lo que creo es que dependiendo, porque obviamente hay muchas sociedades de cada país que sugieren algunas cosas, pero lo importante es ver el paciente, qué tipo de paciente es, ver la patología y ver cuál de los equipos que se tiene se puede utilizar con un muy buen resultado para el paciente y hacerle el seguimiento. Y creo que es importante el seguimiento en términos de la data, del tiempo que se va a seguir al paciente y ver realmente cómo si el equipo es CPAP que se necesita, si es el BiPAP y cómo el paciente está mejorando en su condición. Muy bien. Elizabeth Cajamarca, que levantó la mano, pidió la palabra. Actívate el micrófono. Elizabeth, parece, hoy hay mucha gente con problemas técnicos. Ahí apareciste, a ver. ¿Ahí está bien? Sí, se oye un poquito bajo, pero está bien. Te oímos. Buenas noches con todos. La verdad que la experiencia
Independientemente de cada país, también tiene que ser llevada a la mano de la patología de base. Nosotros en Quito, que son ciudades altas, con pacientes con patologías múltiples, tenemos pacientes que necesitan y requieren muchos BiPAP, tomando en cuenta la hipoxemia crónica que ellos manejan, y a esto se suma la altura, ¿no? Esto está más o menos a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Entonces sí se nos hace bastante complejo mantener un paciente con patología como EPOC, sumado a cirrosis, sumado a sueños centrales. Entonces es súper complicado mantener con CPAP. Nosotros somos un país polarizado, se nos hace un poquito más flexible que el paciente compre los equipos, y de esta manera la verdad que hemos tenido respuestas muy buenas, porque con CPAP el paciente sigue desaturando, el paciente sigue somnoliento, su alcohol sigue muy alto, y entonces se nos hace muy difícil dar una respuesta positiva, y el paciente se manifiesta con sintomatología muy similar previo al uso del equipo CPAP. Por lo que hemos visto la necesidad, como dijo el señor Carcetero, hemos visto que ya para titular pasan sesiones de 12, 15. Entonces es muy necesario cambiar de equipo. Eso es lo que yo les puedo decir. Tenemos en la institución en donde yo trabajo, tenemos estudios diarios que pueden estar separados por la pandemia. Nos ha tocado parar porque todos los neurólogos estamos ingresados a las áreas COVID todavía. Pero previo a eso, nosotros teníamos 365 días al año, 3 estudios, incluido en la prioridad de titulación. Entonces, sí, nosotros como neumólogos con patologías múltiples usamos mucho BiPAP. Incluso al BiPAP tenemos que conectarle oxígeno para que el paciente tenga un índice bajo y la recuperación clínica del paciente sea muy manifiesto y ellos se sientan tranquilos. Gracias. Muchas gracias por el comentario. Es todo un tema, también el asunto del tratamiento en las alturas. No sé, Eduardo Medina, que pone una pregunta en los comentarios, ¿quieres hacer? No, sobre justo lo que decía el doctor Rey de Castro, y después José aclaró también, fue sobre las presiones, que en las presiones más altas es donde es más, el paciente se adapta mejor con el BiPAP, ¿no? Por eso es la indicación. Ahora lo que yo digo es, cuando se evalúa con la tarjeta el uso de ese que hace el paciente del CPAP, lo que se está evaluando son los eventos respiratorios, pero ¿cómo se evalúa la calidad del sueño en ese caso? Porque a lo mejor las altas presiones también pueden estar perjudicando el sueño de ese paciente, ¿no? Digo en el paciente que está usando el CPAP, que en realidad eso no se vuelve a evaluar, salvo por las escalas, ¿no? Que se le hace al paciente sobre somnolencia diurna, por ejemplo. Pero no se vuelve a evaluar objetivamente, bueno, salvo que el paciente continúe con patologías o con manifestaciones y se vuelve a pedir un estudio de sueño. Pero pensando sobre todo en eso, doctor Rey de Castro, sobre el paper que usted mencionaba de España, si tenía en cuenta eso, si tenía en cuenta la calidad del sueño en esos pacientes en lo que se utilizaba el CPAP, que se podría usar el BiPAP, sí, ¿no? Sí, en el estudio, al menos en el de masa, sí hacen muchos cuestionarios antes y después de la intervención terapéutica, ¿no? Y me parece que usan ¿no? Tendría que volver a revisar lo que usan el Pittsburgh para ver calidad de sueño, ¿no? Y por otro lado, lo que es importante es conversar con el enfermo y que él comente cómo se siente, porque si la presión le va a fastidiar en la noche, lo primero que va a decir es eso, ¿no? El aparato sopla muy fuerte, no me deja dormir, me estoy despertando constantemente. Entonces, en ese caso, probablemente no va a quedar otra cosa que saltar a un BiPAP. Pero siempre en la entrevista y la percepción que tiene el paciente del efecto terapéutico del medicamento o los efectos secundarios del dispositivo de presión positiva, hay que conversarlos con él
la tarjeta indudablemente no nos proporciona la información de orden subjetivo, pero es importante y eso se hace a través de una entrevista clínica convencional, ¿no? Bien. ¿Y Martín, quieres hacer un comentario al respecto? No, sí, justamente complementar diciendo que muchos de los equipos hoy en día tienen la capacidad de grabar el índice de apneas y hipopneas residuales, ¿no? O sea que a pesar del tratamiento con la presión positiva, son esas apneas que quedan. Eso indirectamente, evidentemente, nos puede dar una idea de la calidad del sueño, combinado con algunos de los cuestionarios, pero no hay nada como evaluar el tratamiento a través de la polisomnografía, sin lugar a duda. Pero bueno, hacer énfasis en que los equipos nos dan los datos de la cantidad de horas de uso de las apneas residuales. Esos son datos que es bueno manejarlos habitualmente, justamente, sobre todo cuando hacemos el seguimiento y la adaptación, que seguramente vayamos a mencionar algo de eso acá, ¿no? Muy bien, bueno, gracias. Antes de entrar de lleno, digamos, a las preguntas que quedan, que son sobre todo relacionadas con esto de la pandemia, y ya que estamos hablando de los problemas cuando las presiones que exigen los pacientes son muy altas, creo que vale la pena ahora sí que Jack sí pudo resolver sus problemas técnicos y está Natalia Osorio, que a los dos les agradecemos que estén en este webinar también, que los dos den su opinión desde sus perspectivas, uno como odontólogo, otro como fonoaudióloga que trabaja en la terapia miofuncional, de los aportes que pueden hacer a estos pacientes. Buenas noches. Empiece, no sé quién, el que quiera. Hola, ¿y me escuchan? Sí. Ahí se escuchan bien. Bueno, buenas noches a todos y no me canso de agradecer cuando nos dan participación a los odontólogos en estos grupos prestigiosos que realmente, bueno, día a día por lo menos se puso sobre el escritorio la posibilidad de tratamiento mediante dispositivo avance mandibular. Empezando por lo último, quizás, yo personalmente no tengo del todo experiencia, pero sí ya se están empezando a ver experiencias internacionales en la utilización de los dispositivos de avance mandibular en conjunto con los CPAP. Quizás esa puede ser una alternativa para poder bajar la presión en los dispositivos, en los aparatos, en los CPAP. Básicamente esa podría ser una utilización. No sé la percepción del paciente de acuerdo a tener que utilizar los dos dispositivos, ¿no? Utilizar un dispositivo de avance mandibular y una CPAP no es nada cómodo, pero sí se puede bajar significativamente la presión. Y bueno, y los dispositivos de avance mandibular, básicamente, como siempre, utilizados para ronquido primario, para la apnea obstructiva de grado leve y moderada. Y obviamente cuando el paciente no se adapta a la CPAP, aunque sea una apnea obstructiva de grado severo, quizás hay que evaluar que antes de que quede ese paciente sin tratamiento, obviamente el dispositivo de avance mandibular puede también bajar significativamente el índice de apnea-hipopnea. Y bueno, en fallos quirúrgicos y en tratamientos combinados con CPAP, es lo que mayormente se están utilizando los dispositivos y obviamente en conjunto, aprovechando que está Natalia, creo que es una buena combinación los dispositivos de avance mandibular apoyados por la fonoterapia a través de la terapia miofuncional. Y bueno, le dejo a Natalia ahí, que tiene desactivado también el micrófono como yo tenía. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Bueno, agradecer también. Es interesante que nos vayan incluyendo en los equipos de sueño. Creo que nos ven como una terapia alternativa. Yo creo que es una terapia complementaria. Que está bien lo que dice Jack, que bueno, cuando el paciente no se adhiere al CPAP puede probar otras opciones.
La experiencia que tengo es que pensando en esa fisiopatología, la alteración a nivel faríngeo, el colapso a nivel de rinofaringe, orofaringe, laringofaringe, eso lleva a alterar o a no poder aprovechar las presiones de aire que muchas veces le ponen en el CPAP, y las sucesivas noches, digamos, con presiones altas también debilitan la musculatura. Por eso generalmente los pacientes requieren de ajustes y muchas veces no son hacia abajo sino hacia arriba. Entonces, ¿cuál sería mi rol? Trabajar mediante esta terapia miofuncional para restablecer las funciones de ese sistema estomatognático, de todo lo comprometido, partiendo de esa fisiopatología, posicionando las estructuras, mejorando el pasaje, aumentando el pasaje de la presión de aire, por supuesto. Muchas veces los pacientes se adhieren al tratamiento, saben que son tratamientos cortos, entre 3 y 4 meses, se realiza una vez a la semana, y ese paciente, al colocar correctamente sus estructuras, mejorar las funciones de respiración, deglución, masticación, habla, todo lo que incluye el sistema estomatognático, disminuyen las apneas, ¿no? Y entonces las opciones serían pensar en que un paciente que está en estadio inicial, con una apnea leve o una apnea moderada, poder optar por este tratamiento. En pacientes que no se adaptan al CPAP, así tengan severas, también pensar en la terapia miofuncional, y también sugerirle al paciente que, por supuesto, que el rol del médico es ponete el CPAP porque realmente está corriendo riesgo tu vida, pero también que pueda hacer una terapia complementaria que le permita objetivamente poder bajar la presión de aire. Así que bueno, en algún momento tendremos la posibilidad de presentar algunos casos y el pre y el post tratamiento y demás. Pero bueno, los resultados han sido buenos. Muy bien, muchas gracias. Y además el aspecto psicológico de, como decíamos al principio, de que el paciente no se sienta que está encarcelado para siempre al CPAP y a la máscara. Hay un comentario que pone Cevipo que vino a través de la vía de la red social. Tengo entendido que varias de las causas de la apnea es debido al sobrepeso. Si la persona adicionalmente tiene una desviación de tabique, para este caso, ¿cuál de los equipos es el recomendado? No sé quién lo quiere contestar, si José, si el doctor Rey de Castro o ambos. Sí, la obesidad es el principal factor de riesgo para hacer apnea del sueño en los adultos, ¿no? Y siempre es importante invitar al paciente que haga el mejor de esfuerzo para bajar de peso. Sobre el tema del tabique, de las desviaciones del tabique, tengan en cuenta que si un tabique nasal está desviado, va a obstruir una de las fosas nasales, pero la otra va a permanecer abierta. Entonces, nosotros no tenemos problemas con poner un CPAP a un paciente con tabique nasal desviado, porque el aire va a fluir de la misma manera por la vía que está permeable. Si el paciente tuviera desviación de tabique, hipertrofia de cornetes o una rinitis muy severa, pues hay que medicarlo para controlar la rinitis y conseguir que se desinflame la vía aérea. Y también los CPAPs finalmente pueden tienen ahora todos un humidificador temperado que también ayuda a descongestionar la nariz y que el flujo de aire de la presión positiva pase sin ninguna obstrucción. Entonces, un tabique desviado no es, digamos, una contraindicación para usar presión positiva, porque siempre va a haber un lugar por donde entre el aire. Nosotros no mandamos operar tabiques desviados antes de poner un CPAP. Probamos con el paciente, sea en el laboratorio, bajo vigilancia de enfermería o en casa con un CPAP autoajustable, y vemos cómo le va al paciente, y el tabique no lo tocamos, sencillamente titulamos y tomamos las decisiones en función de eso. Bien, muchas gracias. Hay un comentario, el doctor Rojas, que nos gustaría escuchar su comentario. Por favor, gracias por participar.
¿Me escucha, doctora? Sí. Hola, buenas noches. En primer lugar, felicito al equipo de CEDIPO que nos mantiene informados y nos mantiene permanentemente en esta etapa de pandemia, pendiente de estos temas tan importantes, y agradecer, digamos, la opinión de hartos especialistas, en los cuales la experiencia para nosotros es súper importante. Yo soy otorrino, y desde el punto de vista, la mirada nuestra es una mirada siempre multidisciplinaria, vale decir, si bien es cierto, cuando uno enfoca el manejo de una apnea obstructiva, uno lo que trata de hacer siempre es, ojalá hoy día, hacer una medicina personalizada. Hoy día la medicina va en ese sentido, y ahí por eso es que cuando uno trata a un paciente en el diagnóstico es muy importante precisar el fenotipo del paciente y ojalá el endotipo del paciente, porque así cada vez el tratamiento para distintos tipos de apnea, porque es muy distinto tener un paciente obeso, ¿cierto?, con una apnea, o un paciente flaco con una apnea. Es distinto tener un paciente que nos llega al otorrino porque está roncando y está con apnea y vemos que tiene una desviación importante del tabique nasal. En ese sentido estoy de acuerdo con el doctor Rey de Castro que muchos pacientes que tienen alteraciones del tabique nasal no significativa, porque ahí empezamos a discutir si es significativa o no, pueden usar el CPAP. De hecho hay muchos que parten usando CPAP y después llegan a nosotros y nosotros le hacemos el diagnóstico de ya sea de desviación importante, poliposis, que el CPAP no está funcionando porque está con presiones altas y hay que corregir el tabique para poder adaptar el CPAP, que es una cirugía de adaptación del CPAP. Pero si ese paciente tiene, por ejemplo, una hiperplasia amigdaliana, lo clásico, sin duda que un paciente el manejo no va a ser usar un CPAP, sino va a ser probablemente corregir el tabique nasal, achicar los cornetes, sacar esa amígdala grado 4 y se acabó, ¿ya? El tema es cuando llega un paciente que, desde el punto de vista fenotipo, un paciente delgado, ¿cierto?, flaco, que tiene un Malampati 1, que no tiene ninguna obstrucción respiratoria aparente. En esos pacientes es mucho más difícil poder plantear un tratamiento quirúrgico desde el punto de vista nuestro. Ahora, si el paciente tiene una retrognatía importante, tiene una alteración máximo-mandibular, la cirugía va a ser la mejor opción. Lo que quiero decir con esto es que cuando uno enfrenta a un paciente tiene que hacer un muy buen diagnóstico, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, hoy día yo trabajo en una clínica en que el fonoaudiólogo está completamente incorporado, el odontólogo está completamente incorporado al manejo. Es así que el paciente que, aunque se vaya a operar, es un paciente que va a terapia miofuncional primero, se opera y sigue con terapia miofuncional, porque obviamente todos estos trastornos que quedan después de la cirugía, y ahí podemos tener un capítulo enorme sobre el manejo quirúrgico de las apneas, entendiendo que en esta pirámide de tratamiento en que el CPAP sigue siendo el gold estándar, están los dispositivos de avance mandibular, está la cirugía, está la terapia miofuncional. Hoy día están algunos medicamentos que se usan también, se están usando en pacientes con apnea obstructiva también, y que uno, si logra determinar que el fenotipo del paciente es un problema muscular, exclusivamente muscular, y paciente flaco, delgado, que no quiere usar el CPAP, se le ofrece la neuroestimulación, las cirugías por neuroestimulación del hipogloso, que si bien es cierto son cirugías que son todavía muy caras, muy fuera del alcance, que se hacen un poco en Europa, en Estados Unidos solamente, sin duda que uno tiene que tener esa gama de posibilidades de ofrecerle a un paciente que muchas veces, y ahí uno puede empezar a ver lo que dice la historia de cuántos pacientes empiezan con CPAP y al cabo de 1 año, 2 años, 3 años dejan de usar el CPAP. Ese grupo de pacientes que nosotros tenemos que manejar, porque el paciente que se adapta bien al CPAP no es un problema. El paciente que deja de usar el CPAP, que tiene una apnea, ya sea una apnea severa sobre todo, son pacientes en los que uno tiene que, ya sea o usar un dispositivo de avance mandibular, como dice el doctor Jaco, que en el fondo hay algunas apneas que incluso si uno no tiene nada que ofrecerle desde el punto de vista, porque son pacientes de muy alto riesgo quirúrgico, que no quieren usar CPAP, quizás la alternativa va a ser un dispositivo en ese grupo específico de pacientes, o terapias miofuncionales de apoyo, o cirugías de maxilomandibular en pacientes que están bastante, digamos, seleccionados y elegidos. Nosotros hemos participado en una serie de charlas de ese tipo que hemos tocado todos estos temas. Y por lo tanto, lo que finalmente, una conclusión final es que uno, cuando enfrenta a un paciente, no es un solo paciente, son muchos pacientes con
hoy día se clasifican en fenotipos de apnea, y cada uno de estos fenotipos anatómicos o anatómicos tienen endotipos, ya sea porque tienen el despertar precoz, el arousal muy alto, tienen el lung gate elevado, qué sé yo, tienen una alteración muscular, o definitivamente son anatómicos, que el CPAP y la cirugía son como la primera alternativa. Así que eso quería opinar, doctora, y muchas gracias de nuevo, felicitarla porque nos permite conocernos en Latinoamérica y conocer la experiencia de mucha gente que tiene mucha más experiencia que nosotros y que ya tiene una vida entera en esto, y que siempre es un aporte. Así que yo creo que como el doctor Jorge Rey no tiene que jubilar, no tiene que renunciar, tiene que seguir en la pantalla, en el Zoom ahí, contando su experiencia, contando su anécdota, su historia, porque de eso nos sirve y nos ayuda mucho a todos, a los que están empezando, a los que están en la vida media, a los que aún están terminando y viendo todavía pacientes. Muy bien, y mientras pasamos además todas las mutaciones de los virus de la pandemia. Calcetero, que quería hacer algún comentario, y luego tenemos a Jenny Rodríguez. Sí, no, yo solamente quisiera agregar un poco que este es un ejemplo típico de lo que es el paciente con apnea de sueño, que es el manejo interdisciplinario de este tipo de pacientes, donde, como bien lo decía el doctor Rey de Castro, posiblemente un paciente con obesidad pues se necesita tratar y se le podría colocar un equipo de CPAP, y pues que tenga una desviación de cornetes no debería ser un impedimento para que utilizara el equipo. Pero también lo que dice el doctor Rojas es, hay que ver ese paciente si definitivamente lo que hay que corregir primero es un poco su problema de cornete y lo que sea. Pero lo que yo quisiera agregar aquí es la importancia del seguimiento a los pacientes. Un poco lo que yo he visto a través de los años de la región es que los pacientes en principio pueden llegar, ser diagnosticados, en algún momento ser tratados, pero aparecen este tipo de complejidades, de comorbilidades. Y el paciente, si no se le hace este seguimiento, si no se le hace este acompañamiento, muy seguramente va a ser ese grupo de pacientes que en corto plazo va a abandonar la terapia, porque pues por supuesto, si tiene un problema de nariz y se le está colocando un equipo que puede ser un CPAP o puede ser un BiPAP, o sea, realmente la condición de ser obeso o la condición de tener una desviación de tabique no es, creo, la condición, lo más importante para definir qué tipo de equipo le van a colocar. Debe ser a través de la polisomnografía y a través del concepto médico qué equipo va a colocar. Pero si finalmente el paciente tenga un CPAP o tenga un BiPAP, no se le hace el seguimiento a través de la información, a través de la asesoría, del acompañamiento, estos pacientes posiblemente van a desistir muy pronto de la terapia. Uno se da cuenta que el abandono de la terapia, si no le hace seguimiento, es muy grande. Y allí también, un poco para aportar el tema de que el manejo interdisciplinario incluye, por supuesto, a todas las personas que hacen, las terapeutas que hacen terapia miofuncional, que es muy importante en el tema de poder hacer una complementariedad para la recuperación del paciente. Y además, desde el punto de vista psicológico y posiblemente, como decía el doctor Jaco, si es un paciente con un tema odontológico también hay que verlo. Yo lo que quiero contarle en esto es que es muy importante que después de que se vea al paciente, se diagnostique, se trate, haya algo o alguien o haya un grupo de personas que hagan el acompañamiento del paciente, que es un poco lo que básicamente yo recibo más al final del día, porque son los pacientes que ya están usando los equipos, que tienen de pronto muchas dudas, que tienen ese tipo de inquietudes, pero necesitan ser escuchados y decir, mire, yo estoy usando el equipo, estoy usando una máscara, pero sigo teniendo problemas, estoy incómodo, ¿qué hacer? Entonces ahí es la parte del seguimiento a esos pacientes para orientarlo con el especialista que corresponde es muy importante, y asegurar de esa manera que va a tener seguramente una mejor adherencia al tratamiento. Sí, totalmente, que el paciente se siga sintiendo acompañado para no empezar a disminuir su entusiasmo por el tratamiento y por su bienestar. Pidió la palabra Martín, pero primero Jenny Rodríguez, que había dejado el comentario. También es muy importante tener presente, además de la terapia indicada, la interfase de máscara utilizada. No sé, me apareció como que Jenny se había desconectado, pero si sigue por allí y quiere ahondar un poco en su comentario. Y si no, alguien más que quiera. Ahí está.
Jenny. Bueno, sí, creo que José Calcetero se me adelantó un poco a lo que iba a comentar. Realmente soy terapeuta respiratoria, trabajo pues, con apnea hace 6 años y realmente es muy, muy importante el tema del seguimiento. O sea, pueden estar diagnosticados, titulados, pero realmente el acompañamiento del paciente es la clave de la adherencia a un tratamiento. Y también pues haber puesto el comentario que independiente que sea CPAP o BiPAP, lo más importante es elegir la interfase correcta para el paciente, porque eso pues también apoya mucho la adherencia del paciente al tratamiento. Gracias. Muchas gracias. Sí, totalmente. Martín. Bueno, justamente se me adelantaron ambos, pero lo que decía Jenny, ¿no? Lo de la elección de la máscara, yo creo que es fundamental. Está, a ver, ordenando un poco, el diagnóstico es primordial, ¿no? Hacer un buen diagnóstico. Y después saber qué equipo vamos a usar, ya sea CPAP o BiPAP. Pero es fundamental la elección de la interfase. Eso es algo en lo que yo he tenido bastante experiencia y en lo que hago hincapié y que menciono permanentemente con mis propios pacientes. La interfase o la máscara es como si fuera un par de zapatos. Hay un par de zapatos para cada persona. Si viene una persona y te regala un par de zapatos y te queda chico, seguramente no lo uses. O lo vas a usar 50 metros y después lo devolves a la caja y lo usas más. Pero con la máscara ocurre exactamente lo mismo. Hay gente que se pone una lata de sardina en la nariz y anda bien. Pero hay otras personas que no son así y que hay que probar y probamos y de pronto probamos una máscara nasal y ese modelo no le queda bien y probamos otro modelo de máscara nasal o de pronto justamente personas en donde no tienen la nariz lo suficientemente permeable pasamos a una máscara nasobucal. En fin, la elección de la máscara me parece que es un hito dentro del tratamiento. Y a continuación el seguimiento, cosa que mencionó José y yo ya había mencionado antes, ¿no? El seguimiento es fundamental. Era simplemente eso, ya se me habían adelantado. Marixa, solo para agregar un poco lo que decía Jenny Martínez, no se puede olvidar que la realidad del tratamiento de compresión positiva para el paciente es la máscara. Y que la máscara es la que realmente va a permitir que el paciente o se sienta cómodo o no decida usarlo. Que no podemos olvidar que el paciente va a usarlo mínimo 4 horas cada noche a través de una máscara y seguramente un tiempo muy largo. Entonces, pensar que una máscara que va a usar todos los días, 4 horas en la noche, no es cómoda, definitivamente eso es tal vez una de las partes más importantes del abandono de la terapia del paciente. Y lo vemos un poco y bueno, cada país tiene una forma diferente del tratamiento. Por ejemplo, las compañías de seguros en Uruguay, las obras sociales en Argentina, las EPS en Colombia, tienen unos criterios y unas políticas de colocación de la máscara, pero a veces son unos criterios supremamente complejos que no permiten, como bien decía Martín, si por alguna razón en el primer momento la máscara, al paciente lo titularon con una máscara oronasal y le dan una máscara nasal, ahí ya va a haber un problema muy serio de la adherencia al tratamiento por la comodidad de la máscara o al contrario. Estos sistemas pues básicamente no permiten que el paciente, sistemas donde la compañía le entrega la máscara, el paciente pueda tener algo cómodo. Es diferente un poco cuando el paciente paga de su propio bolsillo la máscara, que a veces tampoco es tan fácil porque tendrían que hacer 2 o 3 pruebas, pero por lo menos podría tener la opción de seleccionar más una máscara. Entonces yo pensaría que definitivamente el paciente puede usar un CPAP, un BiPAP, pero la máscara es lo único que al paciente le permite realmente despertarse al otro día y decir: mi equipo, mi tratamiento está sirviendo. Así sea cualquier marca de equipo, porque puede ser cualquiera, pero el paciente va a decir: me está sirviendo porque me sentí cómodo y porque desperté totalmente alerta para hacerlo.
Si el equipo es uno de los mejores, pero la máscara no le está dando la comodidad que quiere, el paciente va a decir, no me sirve la terapia, no voy a querer con esto, yo prefiero o dejarla o pensar en otra cosa. Solo era esa parte. Sí, es muy importante, y además es muy importante porque los pacientes siempre quieren, siempre buscan la opinión independiente, sea la opinión del equipo de sueño, la opinión del que lo puede asesorar en forma independiente, que muchas veces no existe, y en lo que termina el paciente es yendo a golpear a una marca, y la marca le va a vender lo que tenga, y dentro de lo que tenga, si puede, lo más caro. Y entonces eso es también un problema con el cual nosotros tenemos la responsabilidad de asesorar en forma independiente y solo mirando por el mejor bienestar del paciente. Entonces, bueno, en todo eso estamos abocados tal cual. A ver, Mauricio Cifuentes dice: es importante adicionalmente hacer énfasis en la educación para la higienización y limpieza del equipo y la interfaz. Sí, totalmente. Si quieres ahondar un poco en ese comentario, Mauricio. Hola, buenas noches a todos. Sí, es importante todo lo que se ha tratado y se ha manejado, porque es un equipo interdisciplinario que tiene que velar por la postventa y el uso continuo y el seguimiento del paciente con el BiPAP o el CPAP, pero también hay que hacer énfasis mucho al paciente, al acompañante, al cuidador, sobre el tema de higienización del equipo, porque un equipo que no se, tanto la interfaz como la manguera, como el equipo en sí, la parte interna donde va el agua, toda esta parte que necesita un protocolo de limpieza para minimizar el impacto negativo que le pueda generar el depósito. No en todas partes el agua es limpia, bueno, hay residuos. Entonces, ese tipo me parece que es muy importante hacer énfasis, porque no solamente responsabilidad del grupo interdisciplinario que esté manejando el paciente, sino la responsabilidad del paciente con el equipo para que lo tenga adecuadamente, limpiarlo con un paño húmedo, con un jabón, la parte del agua del depósito que no sea corrosivo. Ese tipo de cosas es muy importante también. La educación es primordial para el paciente y llevar a cabo el buen término del tratamiento. Gracias. Muy bien, justamente preguntaba Leonardo Martínez si justamente eso, cómo limpiar el equipo, y existe algún producto químico recomendable. Y lo sumo esto a una pregunta que también teníamos pendiente, si era adecuada la limpieza con métodos de ozono de los equipos. No sé quién quiere contestar esto, Jorge, o José, Martín, Eduardo. Sí, bueno, nosotros no usamos ozono para limpiar los equipos, ¿no? Hay una alerta que publicó la FDA el año pasado, en febrero, y en el sentido de que ellos no recomendaban usar el ozono porque podría tener problemas, el paciente podría hacer problemas respiratorios. Entonces, personalmente, en tanto esta observación no sea retirada, yo soy de la idea de que no debe usarse ozono para limpiar equipos, ¿no? Una cosa es limpiar el CPAP y otra cosa es limpiar los accesorios. Las máquinas no las pueden manipular los pacientes. Las máquinas tienen que caer en manos de personal técnico capacitado. Nosotros trabajamos en Lima con 3 proveedores y cada vez que hay que hacer mantenimiento lo hacen ellos. Ellos saben en el equipo, tienen sus protocolos de limpieza, tienen que ver el tema de las conexiones eléctricas, que todo esté bien. En Lima, por ejemplo, hay mucha humedad, los conectores de electricidad se malogran con facilidad. Y el tema de los accesorios sí lo puede manejar el paciente. Y la forma de manejarlo, recomendada, que es la más sencilla, es limpiarlo en un recipiente con agua, puede ser agua fría o un poquito tibia, y en nuestro caso en Lima lo que recomendamos es usar un champú que sea para niños, un champú que sea delicado. Hacen espuma en el recipiente, sumergen corrugados, sumergen el arnés, la máscara desarmada, la limpian bien, después la enjuagan con el agua corriente y dejan los dispositivos colgados para que se sequen durante el día. No se puede usar ningún tipo de abrasivo en los accesorios para los CPAP. Los abrasivos destrozan las mangueras y destrozan las máscaras también.
Esa es la forma como nosotros recomendamos a los pacientes limpiar sus dispositivos. Pero las máquinas no cuentan con los pacientes. Sí, definitivamente creo que además de estas sugerencias, en esta época de pandemia, bueno, en términos normales siempre debería hacerse el aseo y la desinfección, pero en tiempos de pandemia se hace supremamente prioritario que ese tipo de aseo se haga casi a diario, por cualquier razón. Sabemos que en cualquier momento se puede estar contaminando, sabemos el virus cuánto tiempo puede estar en cada uno de los equipos, 72 horas, lo que sea. Entonces es muy importante, sumándome a lo que decía el doctor Rey de Castro y Mauricio, y algo muy importante es, nunca podemos dejar de lado la educación y la asesoría al paciente de cómo hacer este tipo de aseo y desinfección. Y es hacerlo de la forma como ya nos lo explicó muy bien el doctor Rey de Castro, donde se debe hacer de manera diaria, de manera semanal, tanto el equipo, posiblemente de una forma rápida, pero la máscara, el circuito. Y acordémonos que en esta época de pandemia se están utilizando en muchos casos, si no en todos, los filtros antibacteriales. Entonces hay que tener en cuenta que esos filtros hay que cambiarlos de acuerdo a como esté definido por parte de la fábrica. Pero el tema de poder darle un buen mantenimiento al equipo es lo que garantiza que el equipo funcione muy bien. Yo quisiera agregar una parte muy pequeña, y es que me ha tocado ver un poco en toda la región, en todos los países en que he pasado América Latina, a veces uno está con un paciente y le dice, déjame ver el equipo. Entonces lo primero que uno hace es que le quita y mira el filtro del equipo. Y nos ha tocado ver absolutamente de todo. Equipos sin filtros, equipos con filtros cristalizados, equipos con filtros con huecos que son tan grandes que ya no sirven para nada. Y uno les pregunta, ¿cuándo cambiaste el filtro? ¿Cuál es el filtro? Preguntan, ¿cuál es el filtro? ¿Qué filtro es ese? Entonces uno dice, el filtro es este que tiene como si fuera una especie de espumita, que yo siempre comparo el filtro del equipo con el filtro no va a salvar, el filtro del equipo no va a salvar la vida del paciente, pero le va a salvar la vida al equipo, porque es el que va a evitar precisamente que el equipo se llene de partículas, de contaminación, de grandes cosas que dañan el equipo. Entonces, si no se educa a los pacientes sobre la importancia de observar, limpiar y cambiar el filtro, allí se va a tener un riesgo muy alto de que el equipo no funcione como debe funcionar, y que por supuesto si el equipo se recalienta o no tiene la suficiente, no funciona como debería ser, eso también le va a afectar al cumplimiento del paciente. Entonces, en esa limpieza de todos los accesorios, de todo el equipo, algo que jamás se debería olvidar es revisar y hacer un cambio. Inmediatamente se vea que el filtro no está cumpliendo con las condiciones mínimas requeridas para hacer que el equipo funcione bien. Perfecto, sumamente aclarado. Otra pregunta que teníamos pendiente y ya es finalizando, estamos sobre la hora, así que si quieren hacer algún comentario, escríbanlo para que les dé la palabra, pero ¿pacientes con COVID deben seguir usando el equipo mientras están infectados? Perdón. Eso es una pregunta recurrente en esta época, ¿no? Con todos nuestros pacientes. El paciente debe seguir usando el CPAP según las recomendaciones, solamente que se puede utilizar de manera aislada, como debe estar el paciente. No puede estar con un acompañante de dormitorio, ¿no? Y lo que decía José, también están los filtros con filtros bacterianos, pero que se están recomendando para utilizar estos equipos. Pero sí, el paciente tiene que seguir utilizándolo porque la patología de la apnea del sueño continúa. No sé si... Doctor Rey de Castro, sí que estaba... Sí, como dice el doctor, el paciente que está con COVID y usa CPAP en primer lugar tiene que estar aislado, ¿verdad? Tiene que hacer aislamiento, quedarse en su habitación, sobre todo para la protección del resto de su familia. Entonces, si está en aislamiento, él puede usar en su habitación el CPAP cuando duerme. El tema está en personas que cohabitan con su pareja o los hijos, entonces ahí sí hay que tener cuidado porque la posibilidad de contagio es mayor.
pero en principio el paciente que tiene COVID tiene que estar aislado, como lo estamos haciendo todos con todos nuestros pacientes. Sobre el tema de los filtros, hay que tener en cuenta que si se le pone un filtro exhalatorio al paciente para evitar contagio a su medio ambiente, ese tipo de filtros tiene que ir seguido de una válvula exhalatoria. Y como las máscaras nasales o oronasales convencionales que se usan para el tratamiento de la apnea tienen una válvula exhalatoria, en ese caso lo aconsejable es cambiar por una máscara oronasal de codo azul, que son las máscaras que se utilizan para ventilación mecánica no invasiva en las unidades de cuidado intensivo. Esas máscaras no tienen válvula exhalatoria. Se coloca el filtro, después de la máscara va el filtro y después del filtro va la válvula exhalatoria. Entonces el aire exhalado va a ser un aire que ha sido filtrado por un filtro para evitar contagios o dispersión del aerosol del paciente, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado con la máscara. Una vez que ya pasa la enfermedad, el paciente no es contagioso, tiene su prueba molecular negativa, puede regresar a su tratamiento convencional. Bien, muchas gracias. Leonardo Manríquez. Perdón, Marisa, que quiero aclarar una cosa con respecto justamente al tema de los filtros. Es que hay que recordar que los filtros ejercen resistencia sobre la vía. Entonces, no todos los equipos pueden utilizar los filtros, ya que no todos compensan esa resistencia. Hay algunos equipos modernos que sí lo hacen, pero la utilización de filtros no es para todos los equipos, ¿no? Y todas las marcas. Bien, gracias, Martín. Volviendo a Leonardo Manríquez, que dice: existe un equipo que compré hace algún tiempo llamado ResConf. ¿Será recomendable? Y además dice: la interfase, mascarilla, ¿desde cada cuánto tiempo debería cambiarse por una nueva? Y luego hay otra pregunta de Sara, pero por favor. Yo creo que la marca de los equipos es un tema sencillamente de curiosidad. O sea, no se puede hablar de un equipo o de una marca buena o mala, se tendría que hablar de cuál es el equipo que le sirve al paciente, porque sencillamente eso es lo que realmente se tiene que utilizar. Entonces, pues la marca seguramente, si la que está usando está funcionando bien, debería ser la marca adecuada que tiene que manejar. La otra es, la mascarilla era cada cuánto se tiene que cambiar, creo. Sí. Okay. Bueno, este es un tema bien interesante en toda América Latina porque de alguna manera en América Latina se ha estandarizado que la máscara se debería cambiar cada año. Y en este caso depende un poco también de quién esté comprando o quién le esté entregando la máscara. Cuando uno ve en otras latitudes como Estados Unidos, Canadá, incluso en Europa, uno ve que a los pacientes, los sistemas de salud, en los pacientes con apnea de sueño, la máscara le están cambiando cada 3 meses. O si no le cambian la máscara cada 3 meses, por lo menos le cambian el cojín de la máscara cada 3 meses. Esto con el propósito de evitar resistencia cruzada, con el tema de evitar que la máscara se vaya a dañar, que vaya a tener algún tipo de fuga. Pero pues obviamente en nuestra región, y cuando vemos que cerca del 70% de los países de América Latina, los pacientes son los que tienen que pagar las máscaras, el tratamiento, todo, eso se convierte en algo supremamente oneroso. Entonces no es tan fácil pedirle a un paciente que cambie la máscara cada 3 meses, quizá el cojín también, pero en términos generales es, si se hace un buen aseo, si se hace un buen mantenimiento, si se tiene el cuidado suficiente con la máscara debería durar por lo menos algo cercano a 1 año si se maneja bien. Ya está, sin embargo, que si por alguna razón se nota que la máscara o no está funcionando o tiene un deterioro, definitivamente hay que cambiarla independiente del tiempo que sea. Porque ahí ya habíamos hablado hace un segundo de que la máscara es la realidad del paciente y es por donde el paciente está recibiendo la corona. Si la máscara tiene alguna, si está dañada, si no está funcionando, si se deterioró, definitivamente hay que cambiarla. Pero en general, estos son los parámetros.
En Colombia, por ejemplo, las EPS, y sé que en otras partes de las aseguradoras y las compañías de obras sociales cambian más o menos cada 6 o cada año la máscara. En algunos países conozco que hay pacientes y hay compras de pacientes muy especiales que deciden comprarla, cambiarla por lo menos cada 3 meses, que eso les aseguraría estar de una manera mucho más adecuada, utilizándola como debería ser. Si la máscara no le funciona al paciente, se debe cambiar en el momento que se requiere. Muy bien, muchas gracias. Sí, en realidad, y todos esos problemas se solucionan o se minimizan con un equipo de seguimiento adecuado del paciente, además, porque si va viendo uno que el paciente empieza a tener problemas de vuelta con somnolencia diurna o con mal sueño, bueno, entonces ahí se empieza a evaluar cuál es el problema. Leonardo aclara que era un equipo de limpieza del que hablaba y ya interactuaron con Martín, pueden mirar en el diálogo de qué se trataba. Facundo Álvarez dice, ¿hay alguna marca de máscara recomendable? Después de las marcas y eso, en todo caso, pueden interactuar entre ustedes porque ya estamos pasados de hora. Y me quedó pendiente un comentario, Sara Cordero. ¿Es correcto esterilizar a gas los accesorios como máscara y corrugado? No se recomienda realmente hacerlo a gas. Existen unos equipos, existen unos químicos como Sidex, por ejemplo, todos este tipo de equipos. Lo primero es hacer una limpieza, como ya dijimos, con un jabón, un champú neutro, de manera diaria o semanal, y después, si se quiere una desinfección más profunda, con uno de estos líquidos tipo Sidex que se consigue, que están aprobados, algo parecido a esto, pero más allá de esto no se sugiere hacer nada diferente. Y solo para saludar al doctor Facundo, me alegra mucho verlo por allí. Doctor Facundo, usted sabe muy bien que definitivamente no hay una marca que sea la marca para todos los pacientes. Hay pacientes que requieren máscaras y hay máscaras que funcionan muy bien, independiente la marca para cada uno de los pacientes. Entonces, creo que en eso el doctor Facundo tiene una amplísima experiencia y sabe muy bien que allí hay que ver realmente qué le sirve al paciente, más desde el punto de vista clínico y de terapia que desde el punto de vista de marca o de algo específico. Muy bien, bueno, muchas gracias. Estamos terminando. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguno de los expositores? Eduardo, Martín. Algo para terminar, siempre estoy complementando, ¿no? Basado en la experiencia, aquí me han llegado pacientes con máscaras de 4 años, lo cual sabemos que es una locura. Pero esos son esos pacientes súper adaptados que los están usando todo el tiempo y ellos para utilizarlo. Para mí un signo claro de que la máscara ya está para cambiar, por supuesto mucho antes de los 4 años, yo diría como mucho en el entorno de 1 año, es cuando el paciente ya empieza a ajustar el velcro del arnés. Ya cuando la máscara que utilizó tanto tiempo ya no le sigue sellando y empieza a apretar, ahí ya es un claro signo de que está para cambiar. Solamente eso. ¿Algún otro comentario a modo de cierre? Doctor Rey de Castro, Eduardo o José u otro participante. No, Maritza, yo solamente para dar un agradecimiento por la invitación y para una vez más darle la importancia a lo que significa que cerca de 100 millones de personas en el mundo sufren de apnea de sueño, que no es un tema ajeno a América Latina, en el cual hay una prevalencia muy alta y que por fortuna yo siento que ya se está empezando a articular y se está empezando a incluir todas las especialidades que realmente aportan a la terapia del paciente en cualquiera de las fases, en el diagnóstico, en el tratamiento, en la titulación, y algo que en lo que yo creo que es muy importante que tenemos que seguir es un poco la parte que hacemos, es acompañamiento del paciente después de que el paciente está ya con el tratamiento.
Muchas veces escucho, porque los vienen y los pacientes se sienten aterrados después de que ya hicieron todo el tema de diagnóstico, tratamiento, tienen el equipo en sus manos o tienen al frente esa noche el equipo y no saben qué hacer y tampoco a veces tienen la forma de poder comunicarse o alguien que les responda. Entonces creo que hay un grupo y una responsabilidad muy grande que es muy interesante, interdisciplinario, para poder ayudar a esa cantidad de pacientes que tienen apnea de sueño, que seguramente todos podemos ayudar en algún momento. Muchas gracias de nuevo a todos y gracias a ti por la invitación. Totalmente. Muchas gracias de mi parte también, Marisa, y sobre todo haber tenido el gusto de intercambiar opiniones con especialistas que desde su punto de vista manejan esta enfermedad y poder intercambiar opiniones con ellos. Creo que eso es bastante útil para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a los amigos de siempre que nos acompañaron y a la gente nueva que se está acercando, y bueno, les invitamos una vez más a ver los cursos que estamos desarrollando en CEVIPO, ahora los cursos virtuales, pero las opciones también presenciales que esperemos podamos retomar. Con un poco de optimismo estamos pensando en algunas cosas para el último trimestre del año y espero que con más visos de realidad para el 2022, pero visiten la página, suscríbanse a nuestro canal, que así nos tengamos siempre, para que tengamos siempre una interacción más fluida y podamos escuchar sus sugerencias de cómo seguimos. Para nosotros es muy importante en este tipo tanto de webinars como de cursos, oír cuáles son las necesidades de los distintos colegas en las distintas realidades, países, en fin, situaciones sanitarias en las que viven. Muchísimas gracias a todos por esta hora que nos dedicaron, ya tarde en el día, donde todos estamos cansados, que tengan un buen descanso y seguimos en comunicación. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.